sin que todo esto acontezca. Así que nosotros estamos viviendo en una generación que está viendo muchas cosas, hermanos, que no se habían visto antes. Una generación que está viendo cómo el mundo se une y se globaliza y se une para pisotear la ley de Dios. Una generación que está viendo que están ocurriendo grandes cambios en el mundo, en la sociedad. Grandes cambios, cosas que no nos imaginábamos ver. Estamos viendo. Así que eso nos dice de que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Y de que nosotros, apreciados hermanos, hemos sido llamados como pueblo de Dios en esta última hora a alumbrar, porque somos parte de esta generación final. En el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, son las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, son 7 periodos que ha tenido la misma iglesia. No son 7 iglesias diferentes que han existido en el tiempo, sino son 7 periodos de la iglesia después de Cristo, ¿verdad? Y el último periodo de la iglesia se denomina la iglesia ¿qué? La Odisea. La iglesia de la Odisea significa, ¿qué significa la Odisea? Pueblo juzgado, pueblo del juicio. Y esta iglesia tiene unas características especiales. Dice que es rica, que no necesita nada y que tiene todo, pero además es tibia. No es fría ni es que ni caliente, sino que es tibia. Pero se hace un llamado a esta iglesia. Es el último periodo de la iglesia. Y mira el llamado que hace aquí en el capítulo 13, el verso 21. Se lo vamos a leer desde el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Para este texto encierra toda la historia de la iglesia en la era cristiana. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero es interesante, porque es a la iglesia, a este periodo de la iglesia, que se le da este mensaje, que debe llegar una experiencia de victoria, así como también Jesús llegó a una experiencia de victoria cuando estuvo aquí. Como Jesús venció, así como Jesús venció. Este periodo de la iglesia se le llama a que tenga también la misma victoria. Si nosotros somos y vemos el final de cada mensaje dirigido a las iglesias, siempre va a decir al que venciere, al que venciere. Pero a este periodo de la iglesia se le dirige un mensaje especial: al que venza como yo ¿qué? Como yo he vencido. Así que ahora, apreciados hermanos, el mensaje es a vencer como Jesús venció. ¿Qué significa eso en nuestra experiencia personal, en nuestra vida práctica? Hay una diferencia entre los santos de la Edad Media o los santos que de 1844 hacia atrás y los santos de 1844 en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Apocalipsis capítulo 13, el verso 10.
que dice Apocalipsis capítulo 13, el verso 10. ¿Alguien se anima a leerlo? Apocalipsis 4 dijo, 13, 10. dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Y aquí está hablando de la culminación del periodo de los 1260 años del reinado papal. Es interesante que dice, terminando la profecía de describir lo que iba a acontecer cuando Roma cayera, cuando se le diera la herida de muerte, cumplimiento de esta profecía, 1798. El texto termina diciendo, aquí está la paciencia, ¿y qué más? ¿Y la fe de quiénes? De los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿De qué santos está hablando? ¿De qué santos está hablando aquí? Ahora vamos a leer otro texto, Apocalipsis capítulo 14, el verso 12. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12 dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los santos de Apocalipsis 13, 10 y los santos de Apocalipsis 14, 12? ¿Cuál es la diferencia? Guarda los mandamientos. Interesante. Aquí se está hablando, ¿verdad? Apocalipsis 13, 10, de unos santos, pero no menciona una característica especial que menciona Apocalipsis 14, 12. ¿Cuál es esa característica de Apocalipsis 14, 12? Que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Porque los santos de la Edad Media, ellos no tenían la luz, hermanos, del sábado, algunos, la gran mayoría, y se van a salvar guardando ¿qué día? El domingo, por ejemplo. Los reformadores no tenían esa luz, no tenían la luz, el mensaje de la reforma por salud. Y para 1844, la mayoría de los adventistas aún comían cerdos, fumaban tabaco, porque ellos no tenían esa luz. Pero fueron santificados algunos en la luz que tenían. Pero hay una diferencia, hermanos, porque esta última generación tiene la luz acumulada de todos los tiempos. Y por eso el llamado es solemne para esta última generación. Y no quiere decir de que la norma para aquellos era menor, ¿verdad? Porque al cielo solo van a entrar santos. Y por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de ¿qué? De los santos. Caminaron en santidad en la luz que ellos tenían. Pero la última generación tiene una característica especial. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y tiene qué cosa? La fe de Jesús. La última generación. El capítulo 12, el verso 17. El remanente contra el cual el dragón se aira y le hace una guerra. Le hace una guerra. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra del resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí se está refiriendo a esa batalla final, ¿verdad? Que se va a dar. Ese esfuerzo, el último esfuerzo que Satanás va a hacer para luchar contra el reino de Dios, para derrotar a la iglesia de Dios, a la iglesia fiel. Y nos dice que el dragón
se llena de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia, ¿verdad? En general. Pero la guerra no es contra la mujer, sino ¿contra quién? El resto. Contra el remanente, contra el resto de la descendencia de la mujer. Es la guerra, porque ellos tienen una característica especial que le da rabia al diablo, le da ira, le da cólera. ¿Y cuál es esa característica especial que tienen este remanente? Guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, ¿y cuál es el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Ah? El espíritu de profecía, apreciados y estimados hermanos. Apocalipsis capítulo 19. Tienen un don profético. Creen en la palabra profética más segura, porque la necesitan. Están viviendo en el último periodo de la historia de este mundo, de este gran conflicto, y necesitan la palabra profética más segura, porque es como una antorcha que alumbra, ¿dónde? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Así que tienen esta característica especial también, aparte de que guardan los mandamientos de Dios. Pero hermanos, tienen esta experiencia de obediencia a los mandamientos de Dios, no renegando, no porque eso es porque quieren obedecer para ganar el cielo, sino que es un fruto de amor. La ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Han llegado a la experiencia del nuevo nacimiento y obedecen por amor. La obediencia es un placer en sus vidas. Y por eso, hermanos, están preparados para vivir sin intercesor, sin la gracia perdonadora de Dios, porque la gracia perdonadora de Dios tendrá un fin. Muy pronto Jesús saldrá del lugar santísimo, ¿verdad? Cuando el tiempo de gracia termine y el fuerte pregón se dé, Jesús va a salir del lugar santísimo y ya no habrá más tiempo de gracia. La gracia se habrá terminado, la gracia perdonadora se habrá terminado. Pero ese creyente habrá sido ya sellado en otra gracia. La gracia que santifica, ¿verdad? La gracia que da victoria. Porque, hermanos, en la gran tribulación, los sellados, Satanás ya no los podrá inducir al pecado, ¿sí o no? Porque ya no habrá ¿qué? Intercesor. Y ahí es donde está la lucha, hermanos. Ahí es donde está este asunto. Porque Dios va a ser vindicado el carácter de Dios por esta generación de hombres y mujeres que vivirán una experiencia de victoria sobre el pecado. En las características siguientes, tienen el testimonio de Jesús, han recibido el espíritu de la profecía. Lo dice Apocalipsis 19:10. Lo siguiente, ¿qué dice Apocalipsis 19:10? Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Dice, ¿el espíritu de qué? De la profecía. Bueno, el espíritu de la profecía es el que ha inspirado a los profetas a escribir esto, ¿verdad? ¿Cuántos creemos eso? Que sea el Espíritu Santo que inspiró a escribir esto. Amén. ¿Lo recibimos como palabra de Dios? Amén. ¿Y cuántos creemos que ese mismo Espíritu también inspiró esto para nosotros en esta última hora de la historia? ¿Cuántos lo creemos? Amén. El remanente tiene esta característica especial. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Esto no como una teoría, apreciados y estimados hermanos, una experiencia en la vida. Y esa es la gran necesidad que tenemos. Porque la teoría no nos va a salvar. No nos va a salvar una teoría de la verdad. La verdad salva, pero no recibida como una teoría, apreciado hermano.
sino como un poder que transforma la vida, transforma el carácter. Esa es la verdad que salva. Porque si esa verdad no transforma la vida, entonces una mentira se convierte en mentira en tu vida. Tiene que ocurrir algo, tiene que haber una transformación, un cambio. Si no, yo estoy viviendo una mentira. Así que estas son las características de este remanente. Y describe, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, describe el verso 1 al 5, las características de este remanente final, de estos jóvenes, de estas señoritas, de sus padres, de estas madres, de estos niños. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, 1 al 5? Vamos a leerlo con mucha atención. Después miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Es interesante. ¿Quién estaba en pie sobre el monte de Sión? ¿Quién es el Cordero? El vencedor. Vamos a dejar ahí un momento. Vamos a ir más adelante. Capítulo 16, el verso 14 del libro de Apocalipsis. 16, 14. Para si un voluntario por ahí, una voluntaria que con voz audible quiera leer. 16, 14 dice. Pues son espíritus de demonios. 17, disculpe, 17, 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos de fieles. Amén. ¿Quién es el Cordero? Bueno, es el vencedor, el Rey de reyes. Es el vencedor. Y dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte ¿de qué? El monte de Sión. ¿Y por qué sobre el monte de Sión? ¿Por qué sobre el monte de Sión? Bueno, porque no hay terreno neutral aquí. No podemos nosotros quedarnos en el valle de la indecisión de Joel capítulo 3. O estamos de un lado o estamos del otro. Ustedes saben que en la antigüedad era característico que las batallas se libraban ¿dónde? En las planicies. Pero antes de la batalla, los ejércitos se reunían ¿dónde? Uno de un lado y el otro del otro lado, en la montaña. Y la batalla se libraba en el valle. Allí era la confrontación y el conflicto, hermano, donde se decidía el futuro de la nación. Y es en el valle de la decisión donde tenemos esa batalla, esa lucha. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que subir al monte de ¿qué? El monte de Sión con el Cordero. Hermanos, y el monte de Sión tiene características especiales. Ustedes lean la historia, lo que han leído. ¿Quién tomó el monte de Sión? David. Joab, el general Joab. Era fácil subir a este monte de Sión. Y David dijo: el que tome esta ciudad y suba al monte de Sión, lo haré capitán del ejército. Así que Joab se lo ganó, ¿verdad? Se fue por el canal que pasaba por debajo de la ciudad. En fin, fue una hazaña. Bueno, porque al monte de Sión no sube cualquiera. Solo los victoriosos suben al monte de Sión. Ahí necesitamos estar. Así que el monte de Sión es sinónimo de victoria. Y dice, con él, con el Cordero en el monte de Sión, estaban, ¿cuántos? Dice aquí, 144,000. Bueno, este número, algunos dicen simbólico, otros literal, no es el punto, hermanos, de discusión. No es asunto de salvación, saber si es literal o simbólico. Lo que nos importa es el énfasis que va a colocar los siguientes textos en el carácter de los 144,000. Estaban 144,000 con él en el monte de Sión, que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero y el nombre de su padre
escrito en la frente. ¿Qué tenían escrito en la frente, dice? Bueno, ¿qué significa el nombre? Aquí está hablando del carácter, preciados hermanos. Está hablando del carácter. ¿Y por qué en la frente? ¿Por qué no en el pecho? ¿Por qué en la frente? Ahí está el lóbulo frontal. Está el asiento de la voluntad, hermanos. Esta gente ha rendido su voluntad. ¿A cuánto por ciento al Señor? ¿A cuánto por ciento? ¿Al 90%? ¿Al 95%? ¿Al 98%? ¿Cuánto por ciento? 100%. Rendidos completamente. Y por eso se ha escrito en su frente, ¿qué cosa? El nombre del Cordero. Porque el Cordero, el nombre del Cordero es sinónimo de victoria. Es sinónimo de victoria. Porque Él es el vencedor, el Rey de Reyes, Señor de señores, el que vence, el que triunfa. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Oh, dice que cantan un cántico, y es un cántico nuevo, un cántico diferente al cántico que cantan todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nadie más puede cantar ese cántico? ¿Acaso no se lo pueden aprender? Bueno, es que aquí no se está hablando de cantar como nosotros cantamos. Cantamos Salvador, a ti me rindo, hermanos, y estamos sirviendo al diablo. Cantamos dejo del mundo y sigo a Cristo, y estamos dejando a Cristo y siguiendo al mundo. Así no es este cántico. Este cántico es una experiencia real en la vida. Es algo, hermanos, que ha ocurrido en el corazón. Han vivido en esos, han disfrutado eso. Y por eso lo cantan. Porque usted canta cuando está feliz, cuando está alegre, cuando quiere expresar algo que hay en su corazón. Y canta. Pero este cántico no es como los cánticos que nosotros cantamos ahora. Es un canto de una experiencia viva, real. Y por eso dice que nadie lo puede aprender. Solo ellos. ¿Por qué solamente ellos pueden cantarlo? Porque son los que lo han experimentado, hermano. Son los que lo han vivido, los que pueden cantar. Nadie más. El cántico, un cántico especial. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues son ¿qué? Vírgenes. Bueno, algunos decían, entonces los 144,000 serán, nunca se van a casar. No está hablando de eso. Está hablando, hermanos, de una característica especial que resalta en el carácter de ellos: la pureza. El hermano Joel, en el libro El sello de Dios evento de los últimos días, dice que el sello de Dios nunca será colocado sobre un hombre o una mujer que sean ¿qué? Puros de corazón. Qué tremendo. Aunque llevemos años en la iglesia. Pero está hablando de esa experiencia, apreciados hermanos. Son vírgenes, son puros, no se han contaminado. Siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Siguen a quién? Al Cordero. No le han perdido de vista al Cordero. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es interesante que mencionen estos textos muchas veces al Cordero. ¿Y por qué? Por lo que leímos, ¿verdad? Apocalipsis 17. Porque es el vencedor, el Rey de Reyes, el que da la victoria. Fuera de él, hermanos, no hay victoria.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallara, ¿qué cosa? Engaño, mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Pero hermanos, ese es el carácter de esta generación. Quedará el fuerte león. Una generación que alumbra al mundo. Una generación que ha llegado a esta experiencia de victoria. Capítulo 15, verso 2. Dos al 4. ¿Alguien desea leer? ¿No parece? 15, 2 al 4. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por los cuales todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Oh, la escena que Juan ve, hermanos. Vi como un mar de vidrio, dice el profeta, mezclado con fuego. Bueno, no era en sí un mar, porque en el cielo no va a haber mar, ¿verdad? Juan dice, vi como un mar. En la descripción que él quiere dar, bueno, él lo asemeja a un mar, pero él no está diciendo que vio en sí un mar. Vi como un mar de vidrio, mezclado con ¿qué? Con fuego. Y allí, de pie, hermanos, sobre esa plataforma que ve Juan como un mar, ¿verdad? Esa escena que se le muestra, ese cuadro glorioso, están de pie los que habían ¿qué? Alcanzado, ¿qué cosa? La victoria, ahí, en esa escena, como un fuego había allí, como un mar de fuego, y tenían en sus manos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenían en su mano? Arpas. Tienen en sus manos arpas para cantar. Para cantar. Y dice que cantan el cántico de ¿quién? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de ¿quién? Hermanos, ¿y por qué menciona a Moisés aquí? ¿Por qué creen ustedes que menciona a Moisés? Bueno, Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Es nuestro ejemplo. Necesitamos vencer como Jesús venció. Pero es interesante que menciona aquí también a Moisés, el cántico de Moisés. Y decíamos que el cántico no es, bueno, algo que yo canto nomás por cantar, sino que es una experiencia. Una característica resaltante, ¿verdad?, en el carácter de Moisés, que también es parte del carácter de Cristo. ¿Cuál es? La mansedumbre. Muy bien, hermana. La mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. ¿Y qué testimonio de las Sagradas Escrituras de Moisés, apreciados hermanos? Números capítulo 12. Cuando sus hermanos hablaron mal de él, cuando Aarón y María hablaron mal de la mujer de Moisés, y se rebelaron y comenzaron a hablar mal de Moisés, ¿acaso solamente por ti habla Jehová? Por nosotros también ha hablado. Hermanos, y ese es el asunto más difícil de soportar. Cuando la familia comienza a hablar mal de ti, cuando alguien en tu propia familia comienza a hablar mal de ti, qué prueba tan dura, apreciado hermano. Pero mire lo que dice las Sagradas Escrituras acerca del cántico de Moisés, que será el cántico de los 144,000.
Y si nosotros no estamos en esta experiencia, hermanos, Señor nos ayude. Porque necesitamos entrar aquí. Esto no es teoría. Esto no es teoría. Esto no son formas. Pero debe ser una experiencia real. Pero lo que dice Números capítulo 12, verso 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés. Qué tremendo. ¿Quién era María? La que lo había cuidado, ¿verdad? En la barquillita, ¿recuerdan? ¿Quién era Aarón? El que le había servido de boca a Moisés delante de Faraón, ¿verdad? El Señor lo había mandado, elegido para eso. Pero se unieron ahora estos dos hermanos y hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, su hermano, a causa de la mujer cusita, la mujer morena, negra, decían ellos, ¿no? Que había tomado, era morena, pero no era tanto, ¿no? Dice la hermana Juan. Ellos tenían celos porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Hermanos, antes que Moisés lo escuche, ¿quién lo había oído? Ahora, ¿se resintió Moisés? Mire la reacción de Moisés. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Qué dice el verso 3? Dice así. A ver, hermano, léalo fuerte. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Qué tremenda presión, hermano. Frente a esa prueba, nos dicen las Sagradas Escrituras que aquel varón Moisés era muy manso. ¿Más que cuántos? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y ese es el cántico de Moisés que nosotros tendremos que cantar, apreciados hermanos. Amén. Mano de medio. O sea, el cántico que necesitamos cantar. El cántico de Moisés. ¿Estamos cantando eso? ¿Estamos cantando ese cántico, hermanos? O no nos pueden ni mirar porque... Pues, hermanos, ¿cuál es el cántico que nosotros estamos cantando? ¿Cuál es la experiencia que estamos teniendo nosotros? ¿Cuál es? Como hemos venido diciendo estos días, el lugar donde todo sale a la luz es la casa. Es el hogar. Necesitamos, hermanos, abrir las puertas de nuestros hogares al Salvador, a la obra del Espíritu Santo. Porque hay crisis, hay necesidad. Nosotros como padres, en nuestros hijos también. De lo contrario, no seremos parte de esta última generación que tiene estas características. Porque nuestra experiencia cristiana, tal vez, bueno, decimos Dios es amor. Él entiende, claro que sí, es amor y entiende. Pero hermanos, no excusa el pecado. No excusa el pecado. La gracia que se ha dado es suficiente para vencer. Y esto no es una consagración momentánea o esporádica. Porque si hacemos un análisis, podemos darnos cuenta de que algunos días, tal vez, nosotros andamos consagrados, pero por ahí un día nos descuidamos y caemos. Pero decimos, bueno, es que es algo de la carne. Que la carne me vence, hermanos. Es que soy carnal, hermanos. ¿Hay excusa para el pecado? Y el pecado es pecado, aunque usted lo cometa una vez al año. Pero es al pecado, hermanos, el único remedio para eso es la gracia de ¿quién? De Dios. Cristo Jesús. Entonces usted dice, no, pero yo
Solo pierdo la paciencia de vez en cuando. Cuando ya me prueban mucho, ahí recién pierdo la paciencia, hermanos. Pero la meta, por la gracia del Señor, es no perder la paciencia nunca. Esa será la experiencia de la última generación que alumbrará el mundo con su gloria, con la gloria de Dios. Una experiencia de victoria, porque están de pie sobre el monte de Sión con el Cordero. Dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con él tienen características especiales, llamados, elegidos y ¿qué? Y fieles. Lo han demostrado, han hecho una demostración al mundo. Y es lo que dice primero de Pedro. Primero de Pedro capítulo 2, verso 9. ¿Alguien desea leerlo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido llamados en esta última hora? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora que en un tiempo, otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Hemos alcanzado nosotros esa misericordia, esa gracia? ¿Es esa nuestra experiencia, hermano? A fin de conocerle. Esa es la página 349. Al acercarnos al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro. Al acercarnos al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más firme y más claro de la palabra de Dios y una experiencia viva y santidad de corazón. ¿Qué es lo que necesitamos? Al acercarnos al fin, al acercarnos al fin del tiempo, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro, un conocimiento más firme de la palabra de Dios, y una experiencia viva, ¿verdad? Y de crecimiento en la santidad del corazón y de la vida. Y esa es la experiencia que necesitamos tener. Que yo no sé si hay alguna inquietud hasta aquí, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud, hermanos?